En, en la sesión pasada vimos lo que fue la anatomía de la vesícula, de la vía biliar, de cómo es que se forman todos los conductos biliares, que del hígado viene el conducto hepático izquierdo, derecho, luego pasa a ser el hepático común, ahí se une con el conducto cístico, se forma el colédoco con sus 4 porciones y este llega a la segunda porción del duodeno. También comentamos en la clase anterior que la irrigación de la vesícula está dada por la arteria cística, que en su gran mayoría viene de la hepática derecha. Y también hablamos de la colecistitis aguda en cuanto a criterios diagnósticos y criterios de gravedad. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues están los ítems A, B y C. ¿Alguno de mis compañeros R1, R2 que quiera comentar cuáles son estos ítems? Hola Doc, buenas noches. Hola. ¿Puedo participar? Bueno, por los criterios diagnósticos de colecistitis aguda de Tokio 18 tenemos los A, B y C. En los criterios, bueno, para que sean diagnósticos definitivos tiene que cumplir con criterio A, B y C, y para que sea una sospecha diagnóstica debe tener únicamente A más. Bueno, solamente cumple 2 criterios. En los A tenemos los signos locales de inflamación, que puede ser un morfi positivo o una masa dolor o defensa en hipocondrio derecho. De ahí los B son signos de respuesta inflamatoria sistémica, que es fiebre, proteína C reactiva elevada y leucocitosis. Los leucos deben ser mayor a 10.000. La proteína C reactiva, si no me equivoco, en colecistitis es mayor a 3 y fiebre mayor de 38. Y en el ítem C tenemos los hallazgos característicos de una colecistitis aguda, que tenga un Murphy positivo en el ultrasonido, que haya presencia de líquido vesicular, imagen de doble riel o engrosamiento de la pared. Sí, gracias, Gis. Y en cuanto a los criterios de gravedad, no sé si me puede ayudar Ángel, que está conectado. O Angélica, R2. ¿Me repites tu pregunta, por favor? Sí, los criterios para clasificar en cuanto a gravedad una colecistitis aguda o litiásica. Ok. Pues leve es aquella en la que no hay disfunción orgánica y solo hay cambios inflamatorios leves en la vesícula. Colecistitis grave es toda más leucocitosis mayor de 18.000, que tenga una masa palpable en el cuadrante superior derecho, más de 72 horas de evolución y datos de inflamación local como peritonitis biliar o abscesos. Y la grave es cuando, aparte de la colecistitis, hay datos de disfunción orgánica, y entonces lo divides pues por aparatos y sistemas. Disfunción cardiovascular es cuando se requiere dopamina o dobutamina. Neurológica es cuando hay alteración del nivel de la conciencia. La disfunción respiratoria es cuando tienes una PAF menor de 300. La disfunción renal se representa con oliguria o creatinina mayor de 2. La disfunción hepática con una relación TPI-NR de más de 1.5. Y la disfunción hematológica es cuando hay plaquetas menor de 100.000. Vale, gracias, Angélica. Bueno, eso es a grosso modo. También comentamos ciertas cosas que, no sé, alguien que quiera comentar algo más sobre lo que vimos en la clase pasada, sino para comenzar a partir de este momento, pues, la clase del día de hoy. ¿Ningún comentario? Vale. Pues bueno, empezando de aquí, primero voy a recapitular lo que
faltó o que preguntó el doctor Pinto en la clase pasada. Y lo primero que nos cuestionó o me cuestionó fue acerca del escudo de McElmoy. Y este es el escudo, bueno, este es tal cual, cuando se hace una colistectomía subtotal fenestrada, se deja libre la porción que, bueno, ¿se alcanzan a ver mi cursor? Bueno, la parte inferior de lo peritonizado de la vesícula, y esto se utiliza tal cual como un escudo para, de manera que no accedamos tal cual al triángulo hepatocístico, de manera inadvertida. Entonces tenemos esa parte peritonizada o de la vesícula, sí, de la peritonización de la vesícula, para que no accedamos a esta porción y que no hagamos mayor lesión. Entonces eso es el escudo, tal cual la barrera de la parte inferior que dejamos en la parte peritonizada de la vesícula para proteger el triángulo hepatocístico. Entonces a esto se le denomina el escudo de McElmoy. Alguien que haya leído alguna otra cosa con respecto a esto, pero en sí esto fue lo que se encontró y pues justamente pues esquematizando acá lo coloqué y se utiliza para, como mencioné, en la colistectomía subtotal, cuando la realizamos fenestrada. Hay que recordar que cuando realizamos esta cirugía, pues es porque es una colistectomía difícil, cuando no podemos disecar bien las estructuras, que el triángulo hepatocístico o algún es difícil de localizar, cuando las estructuras no son bien disecables, que no alcanzamos a obtener una buena visión crítica de seguridad. Entonces, estamos como decidiendo una ruta de escape, por así decirlo, cuando realizamos una colisectomía subtotal fenestrada. Entonces, ese es el escudo de McElmoy. ¿Duda con respecto a esto? Bueno, en el siguiente apartado, también estábamos hablando sobre la limpieza vesicular y hablamos sobre la tomografía. El doctor Pinto nos cuestionó acerca de la sensibilidad que tiene y justamente la forma en la que, pues a veces el servicio de urgencias nos manda interconsultas por litiasis vesicular y el estudio diagnóstico que utilizaron es pues una tomografía. Aquí pues vamos a ver que la tomografía axial computarizada en cuanto a litiasis vesicular nos ayuda a medir las densidades en cuanto a los cálculos en el interior de la vesícula, pero la sensibilidad es de un 36 hasta un 65%, muy inferior a lo que es el ultrasonido, que llega a ser de 90 a 96% de la sensibilidad para la litiasis vesicular. Entonces nosotros en ocasiones respondemos de que pues, requerimos tal cual el ultrasonido para la valoración en este aspecto. Entonces, como bien señaló el doctor Olvera y el doctor Burgos en la clase pasada, pues hicieron un análisis en cuanto a la diferencia en cuanto a la sensibilidad de una tomografía versus el ultrasonido y se mencionaron que estaba alrededor de como 55-60% de la sensibilidad de la tomografía y en 90-96% la sensibilidad en cuanto al ultrasonido para la litiasis vesicular. Eso fue otro apartado que quedó pendiente. También sobre las pruebas sobre la discinesia vesicular, hicimos un comparativo en cuanto a la prueba de Boyden, la gamografía, y aquí pues tal cual las sensibilidades para cada una de ellas pues no las encontré para no mentirles, pero sí encontré varios metaanálisis donde menciona que no hay una diferencia significativa para el diagnóstico de estas y que cualquiera se puede utilizar, pero pues que actualmente se utiliza más el marcaje con Technetium 99 para el diagnóstico de la discinesia vesicular y que la prueba de Boyden también para la discinesia vesicular o para alteraciones en cuanto al esfínter de Oddi se llega a utilizar. Y justamente como en las clases anteriores se mencionó, pues se utiliza, al paciente se le hace un ultrasonido donde está en ayuno, luego se le pide que ingiera alimentos cargados en cuanto a colesterol y grasas, y a partir de eso, 45 minutos después, se vuelve a hacer otro ultrasonido y se verifica el vaciamiento de esta, y si tiene menor o la retención del 60%, pues se da como una prueba positiva y entonces hablaríamos de discinesia vesicular. ¿Dudas con respecto a lo comentado o pendiente de la clase anterior?
Bueno, hablando ya de colecistitis aguda crónica, Irving, un favorzote. ¿En qué pacientes crees que vamos a encontrar este cuadro de una colecistitis aguda, aguda, agudizada o crónica, alitiásica? O Ricardo, cualquiera de los dos. Doc, Un ¿puedo paciente que esté participar? hospitalizado en la UCI, doctor, Sí, pues. o un paciente quemado. Sí, exacto. Como dice el doctor Burgos y creo que Ricardo fue el que lo comentó. Vamos a verlo. Hay que recordar que estamos viendo generalidades en cuanto a los padecimientos, es decir, patogenia, presentación y el tratamiento se va a hablar la siguiente clase. En cuanto a generalidades, vamos a ver que es un proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar y se va a dar en ausencia de litos o de cálculos dentro de la vesícula. Esto se puede presentar en el 2 al 15% de los casos de colecistitis crónica litiásica, es decir, de los que presentan como el cuadro clínico, el 2% puede presentar litiasis vesicular y es más frecuente en mujeres que en hombres. También vamos a ver que la colecistitis litiásica es más común en cuadros agudos, como mencionaron, en pacientes quemados, en terapia intensiva. Y pues como mencionamos, son pacientes que están en un estado crítico. En cuanto a esto, pues como mencionamos, la mortalidad es elevada por las condiciones que rodean todo este cuadro y llega a tener una mortalidad hasta del 40% y se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 60 años. El diagnóstico regularmente se establece por exclusión y de estos que llegamos a diagnosticar, el 40% de los enfermos llegan a presentar una complicación como perforación vesicular, gangrena o vesícula enfisematosa. En cuanto al cuadro clínico, pues utiliza pues similar al de la cólera, pero pues vamos a ver que en la presencia de los estudios de imagen no tenemos litos en su interior. El tratamiento pues sería el mismo de la cólera que vamos a platicar en la clase siguiente. Colitiasis primaria y residual. ¿Alguno de los R1 que quiera participar diciéndome cuál es colitiasis primaria, residual, la diferencia entre una de ellas? Doctor, pues residual es cuando, pues después de algún procedimiento, todavía quedan litos sobre la vía biliar. Se supone que son 3 meses, ¿no? ¿Y primaria? Y cuando se diagnostica por primera vez, sin algún antecedente. O que sea después de esos 3 meses. Y si el paciente ya le realizaron la colecistectomía, Doctor Jaime, 7 años. Cínico. después de 2 años se considera residual. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Antes de 2 años sería residual y después de 2 años primaria. Sí, como mencionó Nicolás. Doc, también la colitiasis primaria, pues es en la que se forman los litos en la vía biliar, ¿no? Directamente, que son principalmente los litos pardos. Mira, ajá, mira, si tienes un paciente, Tania, ¿verdad? Sí, así es, Doc. Ok, sí, mira, vamos a hacer un ejemplo. Llega un paciente a urgencias contigo, tú estás ahí en urgencias, en el triage, y llega con el cuadro típico de un síndrome ictérico, el dolor, la bilirrubina total está en 9, a expensas de directa, un colédoco, mandas a hacer tu ultrasonido, como mencionamos, te reporta un colédoco de 8, 9 milímetros, y te dice que ya ella la operaron de una colecistectomía laparoscópica hace 3 años. Ahí tú como y te reportan el hito en el colédoco, así como mencionas tú, ¿cómo la manejarías tú? ¿Como una coledocolitiasis residual o primaria? Ya Nicolás nos hizo el favor de comentarlo.
Me dijo que hace cuánto había sido la cirugía laparodoc. 3 años. Sería una coledocolitiasis primaria, ¿Por qué? porque ya pasó el tiempo en el que pudo haber sido residual, ¿no? Exacto. 2 años es el punto de corte, como mencionó Nicolás. ¿Vale? Entonces puede ser primario en este caso o residual cuando ya extraemos que quedan pues ahí en la vía biliar después del procedimiento. Vamos a platicarlo adelante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Entendido? pues vamos a ver que la coledocolitiasis viene como la presencia de cálculos biliares en el conducto biliar común. Thornton efectuó la primera exploración exitosa de la vía biliar al extraer, bueno, eso menciona el tratado de cirugía, que extrajo 188 litros a través de una coledocotomía en 1889. También vamos a ver que del 5 al 20% de los pacientes con litiasis vesicular llegan a presentar esto o coledocolitiasis al realizar la colecistectomía. Por eso es importante tener pues todos los estudios para analizar la situación de cada paciente. A nivel mundial, 24% de las mujeres versus el 12% padecen litiasis vesicular. Y como mencionamos, del 5 al 20% de estos pacientes pueden llegar a presentar coledocolitiasis en la colecistectomía. Hay mayor riesgo de desarrollar enfermedad litiásica vesicular y su complicación, la coledocolitiasis, se puede dividir en bajo, mediano y alto riesgo. En cuanto a su etopatogenia, la coledocolitiasis primaria ocurre en menor frecuencia que la secundaria. Los pacientes con anemia de células falciformes pueden desarrollar coledocolitiasis primaria y secundaria por el incremento de la concentración de pigmentos biliares, y la coledocolitiasis secundaria es el desplazamiento de los cálculos de la vesícula biliar hasta la obstrucción del colédoco. El cuadro clínico, pues como mencionamos en el ejemplo que le dimos a Dania, pues vamos a ver que llega un paciente con ictericia, acolia, dolor abdominal, náuseas, vómito, y puntos aparte, también los cuadros de colangitis y pancreatitis, que vamos a hablar un poquito de colangitis, o los datos clínicos de una pancreatitis, que también se puede presentar pues en una coledocolitiasis por la obstrucción de la vía biliar. No sé si me da a entender en este aspecto. Sí, doc. Bueno, entonces, ante la sospecha de la coledocolitiasis, ¿qué es lo que tenemos que realizar? GIS, ¿qué es lo que le hacemos a los pacientes ahí cuando llegan con síndrome ictérico de patrón obstructivo? Y pues decimos que tiene un riesgo alto de probable coledocolitiasis. Primero, pues sus estudios de laboratorio, doc, es que debe incluir una biometría hemática, su química sanguínea, que tenga bilirrubinas totales, directas, y bueno, ya es por estudios de la FA y GGT, pues no vienen en los de urgencias de nosotros, pero se folían, y como está ahí en la diapositiva, la amilasa y lipasa. Sí, gracias, Gis. Pues, eso es en cuanto a bioquímica. El ultrasonido, pues es el estudio de imagen inicial, la primera elección que tiene para una coledocolitiasis una sensibilidad. Sí. El doctor Pinto menciona que no hemos hablado de la clínica del paciente, que la ictericia es súbita, indolora, no hay pérdida de peso, no hay adenopatías. Sí, perdón, doctor. En cuanto a la clínica que presentan estos pacientes, lejos de primero los estudios bioquímicos, como menciona, es una ictericia, que el paciente refiere que es indolora. No tiene pérdida de peso cuando estamos pensando en coledocolitiasis, es gradual. Empieza el paciente, bueno, el primer dato clínico para saber la ictericia es sublingual, y luego las conjuntivas. Regularmente el paciente menciona los cambios en cuanto a la micción, la coloración de la orina, la acolia,
Esos son como los datos, las náuseas, el vómito que llega a presentar el paciente. Ese es en cuanto a la clínica, y también menciona el doctor Pinto pues la ausencia de las adenopatías. Y también menciona que en estos cuadros de coledocolitiasis no se va a presentar diarrea o vómito como en la hepatitis viral, que ya ha habido ocasiones en las cuales pues el diagnóstico diferencia con una hepatitis en nuestro piso, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar alguno de mis compañeros? Bueno, en cuanto al ultrasonido, es el estudio de imagen de primera elección. Vamos a ver que tiene una sensibilidad del 73 y una especificidad del 91%. En cuanto a la coledocolitiasis, aquí nos ayuda a valorar la colelitiasis, la coledocolitiasis y la dilatación de la vía biliar, como también mencioné en el ejemplo así que le di a Dania. Y justamente pues menciona que la probabilidad de encontrar coledocolitiasis aumenta en forma directamente proporcional al diámetro del colédoco. Es decir, si tenemos un colédoco de 0 a 4 milímetros, pues la probabilidad de que encontremos un lito en su interior o en la vía biliar es del 3 al 9%. Si el colédoco mide de 4.1 a 6 milímetros, la probabilidad de que encontremos o que se diagnostique la coledocolitiasis es del 9.4%. Y así, de 8.1 a 10 milímetros, perdón, la probabilidad va a aumentar hasta el 32%, y si el colédoco llega a medir más de 10 milímetros, pues la probabilidad de que encontremos el hito en la vía biliar es del 50%. Entonces, vamos a ver que es un muy buen instrumento diagnóstico que contamos, que es el ultrasonido. En cuanto a la colangiopancreato, la CEP, vamos a ver que tiene una capacidad diagnóstica y terapéutica para los pacientes con sospecha de coledocolitiasis, y tiene una sensibilidad del 80 al 93% y una especificidad del 99 al 100%. Pues es un estudio invasivo y no está exento de complicaciones. Diana, ¿me podrías hacer el favor de decirme las complicaciones de una CEPRE? Sí, doctor, buenas noches. Puede ser una Gracias. pancreatitis o CEPRE, Ajá. perforación de víscera hueca, un sangrado residual. Son las que me sé, doctor. Vale. Sí, como mencionó bien Diana, pues la pancreatitis post-CEPRE, por eso regularmente en nuestro piso pues dejamos o los mantenemos en vigilancia para en caso de que lleguen a presentar el cuadro típico de una pancreatitis, el dolor en epigastrio, transfictivo, mente, náuseas, vómito, pues ya posiblemente, y está asociado al procedimiento endoscópico, pues ahí podemos mencionar que la pancreatitis post-CEPRE, y una medida para prevenirla, pues es que se le coloque indometacina rectal al paciente en supositorio para prevenir esta complicación. Y las perforaciones que también hemos tenido, pues ahí hay que, dependiendo del estado que esté el paciente, es el manejo que les damos, pero eso lo platicaremos más adelante. En cuanto a la colangiografía transoperatoria, la sensibilidad es del 59 al 100% y la especificidad del 93 al 100%. Lo malo de la colangiografía transoperatoria es que la realidad es que no todos los cirujanos estamos preparados para realizar dicho procedimiento. Y como se mencionan en varios artículos, el hecho de que lo sepamos hacer, tampoco hay muchos quirúrgicos que no contamos con la experiencia para interpretarlos en el transoperatorio, y en ocasiones pues dejamos litos residuales en la vía biliar. Entonces es un punto muy importante que hay que tratar en cuanto a esto sobre la colangiografía transoperatoria.
Y una pregunta que pongo abierta al público, la colangiografía transoperatoria, ¿debemos de hacerla de rutina? ¿Alguien que quiera participar? Sí, no, ¿y por qué hay que hacerla o no hay que hacerla? Bueno, viejo, normalmente no debemos de hacerla de rutina. Dicen las guías que anteriormente, o hay muchos estudios que intentaron avalar, perdón, que este estudio se hiciera de rutina. Sin embargo, se demostró que el costo-beneficio no aporta nada, ¿no? Y al final de cuentas sale más costoso para el paciente que otorgar realmente un beneficio. Y no disminuye tampoco el riesgo de tener una lesión de viabilidad. Sí, gracias, doctor Burgos. Y como tú Este, dices, Jaime, sí, pues no muchos cirujanos saben interpretar la colangiografía transoperatoria. Entonces puedes hacerla o puedes tener dicho recurso, pero no identificas o no sabes identificar si hay un lito residual en la vía biliar o cómo resolverlo. Sí, eso tiene Imagínate mucha razón que este. supieras, bueno, te das cuenta que sí hay un lito, pero pues no tienes capacidad bueno, no tienes como la experiencia más bien de realizar una exploración de vía biliar, ya sea laparoscópica o abierta. Entonces sí, eso también cuenta mucho, hay que tomar en cuenta. gracias, doctora. Sí, entonces, ante esta situación que mencionó el doctor Burgos y la doctora Barrios, arrojaría la pregunta en qué pacientes sí son candidatos para, o en qué situación quirúrgica decidimos hacer una colangiografía transoperatoria. Ya vimos que no es de rutina, pero ¿en cuál son candidatos estos? No sé, alguno de mis compañeros o R2 que quieran participar, ¿dónde ustedes realizarían o dónde han visto que a lo mejor no las hacemos, pero que sale el comentario de que estaría bueno tener la colangio trans en este caso? Tienen como peculiaridades. ¿Algún R2 que quiera participar? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Hola, Jaime. Pues yo tengo entendido que también se puede hacer una ecografía en casos donde estamos, según yo, la indicación de una exploración de billar o pues al menos mida más de 1 centímetro, me parece. ¿Cómo? Perdón, no es que se corta. Que cuando estamos abordando una colecistectomía, ya sea vía laparoscópica o abierta, y pues, o sea, visualmente vemos que el cístico no sé, me parece, es una indicación también para poder. Bueno, se corta mucho. Entonces, bueno, vamos a ver qué, acá es como, ¿Puedo agregar también algo? sí, También en un paciente que se sospeche, suponiendo un cuadro, un paciente que pudiera tener un cuadro de alguna, que sospechamos que puede tener alguna coledocolitiasis y no tengamos, por ejemplo, en la mano la CEPRE y estamos pensando en hacer bueno, colocar una prótesis, bueno, como una sonda en T y pues sospechemos que el paciente tiene una coledocolitiasis. Entonces, en ese momento que hagamos la exploración de vías biliares, pues se le solicita una colangiografía trans para ver precisamente si no hay defectos de llenado en el colédoco y ver si, por ejemplo, la exploración de vías biliares pues se realizó pues, de manera correcta, vamos a llamarlo así, ver que no haya esos defectos de llenado para pues ver que se hayan extraído solitos. En un paciente que también se sospeche que pueda tener alguna alteración anatómica, en el caso de, por ejemplo, un paciente que ya se le ha realizado alguna CEPRE previa, y todavía se sospecha que pudiera tener tal vez alguna microlitiasis, pues en esos pacientes también lo podemos hacer a la hora de estar haciendo la colecistectomía, pues realizar una colangiografía transonda en T, por ejemplo, o incluso si no tiene razón en ese momento, pues
y ya le estamos haciendo la colecistectomía, pues se puede realizar en este momento, se me ocurre a mí también. Sí, gracias, Kent. Mira, sí, bueno, recordemos, como mencionaste, bien, estamos en el apartado de coledocolitiasis. Se realiza cuando sospechamos que tiene, como dijo Alan, la dilatación de la vía biliar, cuando no contamos digamos, siempre para la resolución y lo decidimos pasar a quirófano y necesitamos verificar la integridad de la vía biliar, pero en cuanto a la obstrucción, ya hablando en procedimientos quirúrgicos, pues hay varias más indicaciones para hacer una colangiografía transoperatoria, que es si nosotros como cirujanos tenemos alguna duda en cuanto a la anatomía, que no logramos disecar bien en el triángulo hepatocístico, o son también herramientas que contamos para la seguridad del paciente y de la vía biliar, como bien mencionó el doctor Burgos, pues el hecho de que se haga de rutina no disminuye los números en cuanto a las disrupciones, más sin embargo sí nos clarifica en cuanto a anatomía, estructuras y todo esto, nos ayuda. Pero también, como mencionó la doctora Barrios, es importante pues saber interpretar estos estudios. Entonces, para poder ubicarnos en cuanto a lo que estamos realizando en ese momento en el paciente. ¿Alguien que quiera aportar algún otro conocimiento a este apartado de la charla, sino para continuar? Yo tengo un par de comentarios. Ajá. Perdóname. Vale, Sí. pues en este tema, ¿no? De que pues si es de rutina o no, pues creo que en coledocolitiasis por lo menos está bien definido su rol. Pues la actualización de la ASGE del 2019, pues sí define su rol, ¿no? En esos pacientes con riesgo intermedio, sí representa una alternativa en caso de que pues no se realice un ultraendoscópico en centros que pues no tienen la capacidad con bajo riesgo también es donde entra su rol. Y la otra cosa que se comenta, pues sí, efectivamente no todos todos los cirujanos están preparados para para poder hacer esos procedimientos. Pues yo creo que si visitas la mayoría de algunos quirófanos de donde vamos, por ejemplo, de otros lados, IMSS, en Acapulco o en otros lados, pues ni siquiera hay el arco o medio de contraste disponible. Y también pues es importante ahí la preparación, ¿no? Del medio de contraste, porque es un medio de contraste prácticamente diluir, pues va a pintar todo y no nos va a permitir una buena observación de los defectos de llenado, si es que quieran, o por el contrario, pues uno no nos va a realizar un buen contraste y de nada va. El doctor Pinto menciona, creo que ya no se vio lo del medio de contraste, se lo pueden preguntar, cómo se usa o se diluye. Pues en cuanto a cómo es que hacemos la colangio, pues yo nada más he visto en el hospital que se haga una, de hecho la hizo el doctor Pinto, en una jeringa, tal cual, funcionó lo que, primero, solución, en una jeringa. Se funciona y se aspira para verificar si hay salida de bilis, para corroborar que sea la vía biliar la que estamos funcionando. 2, se coloca esa misma aguja y ahí se coloca pues una sonda de alimentación y se instila el medio de contraste para que se tiña toda la vía biliar. Así fue como observé que se realizó. ¿Puedo intentar complementar tal vez en esa parte, amigo? Sí, dale. Cuando, bueno, las colangios que a mí me ha tocado ver ahí en el hospital, y por lo poco que me ha explicado, bueno, cuando pregunté en su momento del medio de contraste, se prepara con medio de contraste, pero diluido 50-50, o sea, se diluye 50% del medio de contraste con 50% de solución salina. Esto porque si el medio de contraste está muy, o sea, si es, por ejemplo, puro medio de contraste, incluso las piedras o los litos, no se logran pintar bien, sino más bien se colorea toda la vía biliar,
pero no se ven defectos de llenado. Y si, por ejemplo, es una dilución como de un 30%, muchas veces se pierde de la misma manera, o sea, no pinta la vía biliar toda en su defecto y ni siquiera se pueden ver a veces dolitos. En cambio más o menos con una dilución de un 40 o un 50%, nos dicen, bueno, que todavía se pueden visualizar todavía un poco más los litos ahí en el interior. No, la verdad, no he leído exactamente cuánto debería ser la dilución, pero más o menos eso fue lo que me explicaron los de rayos X cuando pregunté. No sé si sea correcto. Que si lo que queremos caracterizar la vía biliar, debemos usarlo sin diluir, menciona el doctor Pinto, al 60%. Es decir, la punción y se coloca. Y si el objetivo es ver los litos, como mencionó Ken y el doctor Pinto, es de 50-50 para que quede al 33%. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la evaluación de los riesgos de colitiasis, les repito, aquí vamos a ver los riesgos y no voy a entrar en la parte terapéutica, ya que eso pues corresponde a la siguiente clase. Vamos a ver que los predictores muy fuertes es la identificación del lito en la vía biliar por el ultrasonido, que el cuadro clínico sea indicativo de una colangitis aguda o que la bilirrubina sérica o total sea mayor de 4 miligramos decilitro. En cuanto a los fuertes, vamos a ver que la dilatación de la vía biliar es mayor a 6 milímetros por ultrasonido y que la bilirrubina sérica se encuentra dentro del 1.8 a 4 miligramos sobre decilitro. Y los moderados, pues es la alteración en las pruebas de funcionamiento hepático, que la edad del paciente sea mayor a 55 años y que el cuadro clínico pues, sea de una pancreatitis biliar. Esos son en cuanto a los predictores muy fuertes, fuertes y moderados a los riesgos de coleocolitiasis. Un alto riesgo es cuando tenemos un factor muy fuerte o dos factores fuertes. Un riesgo intermedio cuando tenemos uno fuerte y un factor moderado. Y un riesgo bajo, pues que no tengamos factores predictivos para coleocolitiasis. Colangitis. En cuanto a colangitis, vamos a hablar sobre que la colangitis es una alteración mórbida con inflamación e infección de la vía biliar. Tiene una tasa de mortalidad notificada para la colangitis aguda, que esto pues gradualmente se ha ido disminuyendo con el aumento de los recursos terapéuticos que hemos logrado implementar para este padecimiento. A grosso modo, pues vamos a ver que la mortalidad de la colangitis antes de 1980 era de más del 50%, de 10 al 30% entre 1981 y 1990, y de 2.7 al 10% después del 2000. Entonces se ha ido disminuyendo. En cuanto a la etiología, pues, perdón por la falta de ortografía, ahí tiene que haber estos tres factores para que se desencadene o tengamos la colangitis, que es una obstrucción del flujo de la bilis, la colonización de la bilis con bacterias, la elevación de la presión biliar intraductal. La principal causa de la colangitis aguda es la colecistitis, es la aguda, colecistitis es la presencia de cálculos, tal cual. ¿Alguien que me quiera comentar cuál es la segunda causa más frecuente en cuanto a la colangitis? Ya mencionamos que la obstrucción por litos es la primera. La segunda. ¿Podría ser una neoplasia, Doc? Sí, bueno, es la compresión extrínseca de la vía biliar y sí, regularmente ahorita lo vamos a ver. En cuanto a... En cuanto a citología, vamos a ver que la colangitis se puede dar por litiasis, por etiología maligna, por la estenosis. En cuanto a litiasis, puede ser la colelitiasis, coleocolitiasis, hepatolitiasis y el síndrome de Mirizzi.
En cuanto a las entidades malignas, vamos a ver que está los tumores de la vesícula, de la ámpula, el pancreático, tumor duodenal, es decir, una compresión extrínseca de la vía biliar. En cuanto a la estenosis, vamos a ver que pueden ser congénitas, posquirúrgicas, inflamatorias o iatrogenas. Y en cuanto a misceláneos, que puede ser un cuadro de pancreatitis, parásitos en la vía biliar, divertículos duodenales y síndrome de... La patogenia, como ya mencioné, son dos factores. Anteriormente, pues es el aumento de las bacterias de la vía biliar y la elevación de la presión intraductal en la vía biliar, que da lugar a la translocación de las bacterias o endotoxinas al sistema vascular y linfático. Entonces, con esto, pues el diagnóstico, justamente, pues vamos a tener varias cosas. En cuanto a la clínica, pues la tarea de Charcot, que alguien, no sé, alguno de mis compañeros quisiera mencionármela. Es ictericia, dolor y fiebre, doctor. Gracias. En la pantalla de Reynolds. Pues Cuando se acompaña de alteración del estado mental, hipotensión y la tríada de Charcot. Sí, justamente. Pero vamos a ver que tiene una sensibilidad del 26.4% y una especificidad del 95.9%. Entonces, pues no es tan significativa para realizar el diagnóstico por la clínica, por la triada ni la pentada. ¿De acuerdo? El paciente pues iba a presentar todos los datos de obstrucción de la vía biliar. ¿Cuáles son esos datos? Alguno de los R1. Los mencionamos en la coleocolitiasis. Pues sería ictericia, doctor, acolia, coluria. Sí. También fiebre, datos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Así es, bueno, aquí ya vamos a ver que ya están los datos de respuesta inflamatoria. Ahorita los vamos a ver en cuanto a todo esto. Pero sí, comparten la clínica en cuanto a la obstrucción de la vía biliar, como lo mencionamos en la coleocolitiasis. Nada más que aquí ya puse la triada de Charcot, que tiene muy baja sensibilidad. Hay que hacer una medición general y la valoración de la gravedad de nuestro paciente. En cuanto a la medición, pues leucocitosis, proteína C reactiva, pruebas de funcionamiento hepático, GT, bilirrubinas y la valoración de este. ¿Por qué? Para hacer la valoración de la gravedad, pues hay que ver un recuento plaquetario, boom, creatinina, tiempo de protombina, albúmina, una gasometría arterial. Porque, pues justamente los criterios diagnósticos vamos a también dividirlos en ítems. En el ítem A va a ser la inflamación sistémica, que es en A1 es fiebre del paciente y datos de evidencia de respuesta inflamatoria. La fiebre, pues mayor de 38 grados. En cuanto a colestasis, el paciente va a tener ictericia y alteraciones en cuanto a las pruebas de funcionamiento hepático. En cuanto a el ítem C, pues la dilatación de la vía biliar y evidencia de la etiología en el estudio de imagen, ya sea por estenosis, litiasis, alguna prótesis, una disfunción de la prótesis, ¿vale? Entonces son los criterios diagnósticos más, no de gravedad. La gravedad de la colangitis, ¿cómo es que la vamos a clasificar? Bueno, pues la gravedad de la colangitis es en cuanto a la insuficiencia cardiovascular, si el paciente requiere dopamina, más de 5 microgramos kilo minuto o cualquier dosis de noradrenalina, que tenga alteraciones neurológicas, igual al estado, alteración en cuanto al estado de conciencia, falla respiratoria, una tasa de la PAFI menor de 300, sin insuficiencia renal, que el paciente llegue a presentar oliguria o la creatinina sérica mayor de 2 miligramos, insuficiencia hepática, el INR mayor de 1.5 y falla hematológica, plaquetopenia, menos de 100,000 plaquetas. Eso nos va a dar una colangitis grave. En cuanto a una moderada, pues el recuento de leucos es mayor de 12,000, el paciente tiene 39 grados centígrados, fiebre, edad de 75 años y una bilirrubina total
mayor de 5 miligramos, hipoalbuminemia. Y leve, pues que no cumple con los criterios. En cuanto a, bueno, ya entrando en conclusiones, aquí traté de hacer como una dinámica distinta. En vez de yo decir las conclusiones, me gustaría que 2R1 participaran cuáles serían las conclusiones después de esta charla en cuanto a la patología de la vía biliar, un R2 y un compañero R3, acerca de lo que se llevan de esta charla con ustedes. No sé, un R1 que me quiera hablar de colecistitis aguda y de colecistitis alitiásica. ¿Voluntarios? ¿Los elijo? Yo, Doc. Pues de colecistitis aguda, pues hay que recordar que es una enfermedad muy común, pero que tenemos que tener en cuenta que no todas las, no todas son ocasionadas por litos, que también hay otras causas de obstrucción que pueden ser extrínsecas incluso. Que es importante pues hacer una buena... Perdón que te interrumpa, ¿eh? Es que el doctor Pinto comentó que si hay tiempo para resolver una colangitis, ¿cuál es la mejor vía de abordaje? Bueno, en cuanto a, como mencioné, sí, dependiendo de la gravedad del paciente, mencionan los estimados en cuanto a tiempos para pasarlo a su tratamiento. Si es grave, pues es inmediato, que se requiere hacer el estudio endoscópico, la CEPRE. Pero bueno, si es moderada, tenemos hasta 3 días, o la exploración de la vía biliar, y si es leve, pues no hay que estabilizarlo. Obviamente en el tratamiento hay que la cobertura de antibióticos y todo esto. Bueno, si ingresa el paciente el viernes por la tarde, puedo esperar el lunes para presentar la CEPRE, dependiendo de cómo estadifiquemos a nuestro paciente. Si es grave, si tiene disfunción orgánica en nuestro paciente, pues no hay que esperarnos a presentarlo al estudio endoscópico, ya que no se puede intervenir, hemos intervenido quirúrgicamente al paciente, hay que derivar esa vía biliar para quitar la obstrucción, ya sea colocar una derivación, una sonda en T, o si logramos hacer la exploración con éxito, pues ya la hemos resuelto esa obstrucción. Entonces no hay que derivarlo, pero sí hay que resolver. De hecho, las guías marcan tiempos estimados para la resolución del cuadro, cuánto podemos esperar y en qué momento debemos de actuar ante el cuadro clínico que presenta nuestro paciente. Lo explico de esta manera. Y si tiene colangitis y el colédoco no está dilatado, pues ahí posiblemente estaremos hablando de una compresión extrínseca, puede ser neoplásico. Pero si el paciente está clínicamente inestable, nuestro deber es mantener al paciente, lejos de buscar alguna alternativa para derivar la obstrucción, liberar la presión, justamente como mencioné en la fisiopatología. Al momento que tenemos la obstrucción, aumentamos la presión intraluminal de la vía biliar y eso aumenta la probabilidad y aumenta la translocación bacteriana. Y al momento de que realizamos, como menciona, una colecistostomía es una alternativa para liberar dicha presión, liberamos también la translocación bacteriana, podemos impregnarla de antibiótico, estabilizamos al paciente y ya con un paciente estabilizado, ahí ya pensaríamos en enviarlo a un estudio endoscópico para, si no tiene dilatación de la vía biliar, pues está estenosado, pues sea candidato y se le coloque la prótesis y así mantendremos a nuestro paciente, pues mantenemos un paciente, porque si nos esperamos por una colangitis grave, pues no va a llegar al lunes, en el caso que presentó el doctor Pinto. Posiblemente, si nos esperamos en el transcurso del fin de semana, pues el paciente no llegue al estudio. No sé si me di a entender. Eso obviamente, pues Sam lo va a explicar. Cada una de estas patologías que acabo de hablar, Samantha nos va a hacer el favor de hablar en cuanto a tratamientos de cada una de ellas. No sé si dejé muchas dudas con respecto a esta explicación. ¿Puedo opinar, no? Sí, claro. Bueno, atendiendo a la pregunta que hace el doctor Pinto, tenemos que, primero que nada, clasificar a nuestra colangitis.
Y en base a eso, pues vas a ver, bueno, ya lo mencionaste tú ahorita, una clase 1, clase 2, clase 3, o sea, si es severa, una clase 2 que ya mencionaron el recuento de leucos, los datos de albúmina que tiene que tener el paciente, el aumento de bilirrubina mayor a 5, bueno, lo que ya mencionaste, y en base a eso tú tienes, se han hecho varios estudios y metaanálisis que mencionan en las guías de Tokio y son muy, muy claros en cuanto al manejo que se le tiene que dar a cada estadio. Las guías de Tokio mencionan específicamente para la clase 2, estos pacientes se benefician y ha disminuido la mortalidad significativamente, no recuerdo ahorita exactamente el porcentaje, cuando se hace una derivación o cuando se hace una intervención, se hace un drenaje de la vía biliar dentro de las primeras 24 horas. Para una clase 1 y para una clase 3, esto no ha sido demostrado, ¿no? No ha habido diferencias en mortalidad ni en morbilidad. Entonces, la clase 2 es la clase que más se beneficia de un drenaje de la vía biliar. Ahora, de acuerdo a esto, a las guías, también te mencionan cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Y estas opciones van a ser, pues, una vía endoscópica, que puede ser nasobiliar, o puede ser una vía percutánea. Independientemente de la causa de colangitis, porque la colangitis al final cuando se traduce en una infección de la vía biliar, la causa puede o no ser resuelta en este procedimiento. Es decir, si tú tienes que derivar la vía biliar, o sea, está demostrado que tienes que derivar la vía biliar, no necesariamente tienes que resolver, quitarle el hito que está impactado o que está en la ámpula o en el colédoco, ¿no? Donde esté, pero sí tienes la obligación de derivarlo. Se puede intentar en un segundo procedimiento, aunque se recomienda que si se hace por vía endoscópica y se tiene la opción de realizarse ahí mismo la resolución de la causa, suponiendo que fuera una litiasis, pues se debe hacer. Si no es posible, pues bueno, se tiene que derivar con una esfinterotomía, colocación de una prótesis, y es lo que ha demostrado mejor mejor manejo, ¿no? En estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto cuando nosotros abordamos un paciente de colangitis, como menciona el doctor Pinto, porque no es lo mismo o sea, tenemos que saber a qué pacientes vamos a someter a una exploración, porque las guías también mencionan que tenemos que referirlo. No lo hacemos en el hospital porque, bueno, somos residentes de cirugía, queremos operar, queremos hacer una exploración de vía biliar, pero lo cierto es que de acuerdo a las guías, que tal vez no están hechas tanto a nuestro medio, o tal vez sí, no lo sé, pues sí, mencionan que si no contamos con esto en el hospital, pues tenemos que referirlo a un centro donde sí se le pueda ofrecer esto al paciente, que siendo sinceros aquí en México pues es difícil, ¿no? No sé, algo más que quieran comentar algunos de mis compañeros. Sí, incluso, como comentabas, el grado 1 que es leve, el manejo con antibióticos y medidas generales, más, bueno, el grado 3 que es el severo, generalmente también se le da, pues, soporte orgánico y, pues, antibióticos. Aquí, pues, las guías también comentan que, en algunos casos, pues, se beneficia del drenaje biliar urgente, pero, lo ideal, o bueno, lo que mencionan las guías es darle soporte orgánico al grado severo y, pues, antibióticos, ¿no? Y, pues, el drenaje biliar precoz, el grado 2, que sería, el moderado con tratamiento percutáneo, lo ideal, endoscópico o, en último instancia, pues, quirúrgico. Ya adentrándonos, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues, que no tenemos tanto a la mano el manejo percutáneo ni endoscópico, pues, sí comenta derivarlo a otra institución, pero, pues, es complicado, como ya mencionaste. Quisiera agregar algo más. Cuando nosotros tenemos una colangitis leve o clase 1, no necesariamente está indicado el drenaje, ¿no? Ahí tenemos que iniciar con antibióticos, y esto nos ha pasado a veces con pacientes embarazadas que vemos que tienen colangitis y las presentamos a endosco
Y bueno, decimos, es una colangitis. Teóricamente uno esperaría que sea candidata a hacer el procedimiento endoscópico. Sin embargo, está demostrado que el manejo solamente con antibióticos, que hay un algoritmo, igual que vienen en las guías, de qué clase de antibiótico pueden ocupar en ese tipo de padecimientos, ya sea cefalosporinas, si tenemos o no sospecha de algo o una infección anaerobia, por ejemplo, en casos donde una colangitis sea por una estenosis, alguna derivación biliodigestiva en la cual hay contacto con el intestino, también está indicado agregar un antimicrobiano y un anaerobio, ¿no? Específicamente. Hay una escala que viene en estas guías y es la misma para colecistitis y para colangitis en cuanto a los medicamentos que podemos ocupar. Y también viene indicado el tiempo que debemos indicar los analgésicos para cada clase. Pues me gustaría que lo revisaran. Es importante saber qué cefalosporinas, cuándo podemos usar, o sea, a veces decimos colangitis, piperacillina, tazobactam, que son productos de penicilina, carbapenémicos, cuáles están indicados en clase 1, en clase 2, clase 3. Por ejemplo, podemos usar ERTA, es una clase 1, pues no lo hacemos, pero tenemos opción. Podemos usar levometro, es una clase 1, clase 2. Y es el mismo esquema. Y la verdad es que les he preguntado a veces en quirófano qué antibiótico tenemos que usar, cuánto tiempo lo tenemos que usar, dependiendo de la clasificación que le demos a cada paciente. Y la verdad es que sí, tenemos que enfocarnos también en eso, porque no lo hacemos. No, y aparte, otra cosa que, por ejemplo, en referente al tratamiento que, bueno, se va a ver en otra clase, pero ya, pues adentrándonos un poquito, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, por ejemplo, no has leído bien las guías o te dicen, el paciente tiene colangitis severa y rápidamente en tu cabeza dices piperatazo, ¿no? Porque a lo mejor siempre ponen ese antibiótico, porque en el Juárez lo hay, pero hay hospitales o vamos a estar en hospitales donde no hay ese tipo de antibióticos. Entonces hay otras opciones que, como dice Mike, vienen en las guías y pues saber cuáles son, ¿no? Tanto como para colangitis leves como colangitis severas. Sí, gracias, doctor Miguel y doctora Barrios, por sus comentarios. Sí, como mencionaron, en cuanto al tratamiento, y todos estos que acaban de mencionar de las guías y el apartado de la terapéutica, antibióticos, y cuándo sí, cuándo no hay que pasarlos, se va a ver con respecto al temario en la próxima clase. Tamante nos va a ayudar a hablar de las guías y tratamientos de cada uno, pero es importante lo que acaba de mencionar y las aportaciones del doctor Pinto con sus cuestionamientos, doctor Miguel, la doctora Barrios en cuanto a la terapéutica empleada. No sé si quieren comentar algo más, si no, de forma breve me gustaría, ya por el tiempo, que un R1 hablara de forma rápida que se queda con el tema y un R2 y daremos las conclusiones. Y si no hubiese ningún otro comentario, pues concluiríamos con las generalidades de la patología biliar para la próxima, pues hablar de tratamientos y terapéutica de cada una de estas. Sara, ¿me puedes dar las conclusiones de la clase, por favor, en cuanto a lo que te queda contigo? ¿Qué te llevas de la clase? Bueno, Bueno, si quiere yo apoyo a mi compañera. Bueno, en lo que yo podría decir que me quedo con la clase es la importancia de la parte anatómica, lo que veíamos la clase pasada. Yo la verdad nunca había escuchado lo del escudo de McLemoy.
lo que se había comentado también de las venas dominantes. Entonces, sería para mí la importancia de la parte anatómica para la realización de una colecistectomía, la importancia de, bueno, bueno, la parte anatómica, dentro también del cuadro clínico y pues obviamente cómo nos vamos a guiar nosotros para decir que sí tiene diagnóstico en este caso de una colecistitis, una colangitis. En mi caso que ahorita estoy rotando en la terapia, hay situaciones que dice, es que esta paciente tiene coledocolitiasis o esta paciente tiene colangitis, pero pues por criterios de Tokio, como nos dice, diagnóstico debe cumplir ítem A, B y C, y si es sospecha, puede ser un A más alguno de los otros dos. Entonces, para mí sería la importancia tanto de la parte anatómica, la parte clínica, y lo que nos vaya a hacer llegar a nuestros diagnósticos va a ser, bueno, estos criterios, los criterios diagnósticos que ahora sí que vamos a poder defender si nuestro paciente tiene o no el cuadro, ya sea de coledocolitiasis, coledocolitiasis o colangitis. Esa sería como pues mi aportación para lo que yo me quedo de la clase. Gracias. ¿Algún R2 que quiera participar? Si quieres, yo, Jaime, no sé si me escucho o se corta todavía. ¿Se escucha bien? Sí. Pues en cuanto a la coledocolitis, justamente, pues saber diagnosticarla, basarnos en las guías de la ASGE para saber en qué momento sospecharlas, cuándo diagnosticarla y ver pues el tratamiento que vamos a darle dependiendo del riesgo que tengamos, ¿no? De coledocolitiasis, cuándo merita un tratamiento endoscópico, cuándo una exploración de biliar y en qué casos pues no está indicada, ¿no? Igual, pues como comentaba el doctor Pinto, saber realizar la ecografía transoperatoria y pues saber más que nada cómo interpretarla. Y en cuanto pues a colangitis, pues basarnos igual, ¿no? En las guías de Tokio para clasificarla, estadificarla y ver cada uno de los algoritmos para, que vamos a ver en la clase, yo me imagino, la doctora Sam, para poder pues tratarlas a cada uno de los lados de acuerdo a la severidad del caso de la colangitis. Vale. Gracias, Alan. Pues bueno, hablamos sobre las generalidades de lo que es la patología biliar. Vimos los criterios de la colecistitis litásica, los factores de riesgo más frecuentes en mujeres, una relación 2:1 con hombres, que es más de 40 años, que son multíparas, las características ultrasonográficas de la presencia de los litos, la probabilidad de encontrar en qué pacientes se presentan que la colecistitis aguda alitiásica, que son en pacientes críticos, quemados, que tienen una alta mortalidad mayor del 40%, la colocolitiasis. También hablamos sobre los predictores muy fuertes, moderados, de la colangitis, también cómo llegamos a hacer diagnóstico y que debemos de clasificarla para dar el tratamiento oportuno y adecuado para disminuir, como hemos visto estadísticamente, la mortalidad con el transcurso del tiempo y pues justamente se ha disminuido gracias a la unificación de los criterios para la terapéutica del mismo. Entonces, todo esto lo vamos a platicar más la próxima semana, pero pues bueno, esta es la generalidad y si no tuviese ningún comentario, pues eso sería el final de la clase. Sí, mire, saber que, bueno, yo en el periodo que llevo aquí he visto a muchos pacientes morir por colangitis y que son pacientes jóvenes, o sea, que tienen un lito en la vía biliar, que tienen un cáncer, etcétera. Entonces, como comenta el doctor Pinto, pues no solo R1, también R2, R3, incluso nosotros volver a revisar las guías, actualizarnos y saber que pues que sí hay un algoritmo como tal para los tratamientos, pero también tenemos que tomar en cuenta pues varios factores, varias comorbilidades de los pacientes, la experiencia de nosotros o del equipo quirúrgico,
que vaya a realizar el tratamiento o que vaya a hacer el diagnóstico oportuno. No hay que casarnos con los diagnósticos que dicen urgencias. A veces bajas y hay un paciente ictérico y ellos, no, pues que es hepatitis o que es otra cosa, lo revisas y es una colangitis severa que lleva ahí 2 días. O sea, eso pues no tanto pasa en el Juárez, pero sí en otros hospitales. O sea, que los doctores de urgencias o tienen 1000 cosas que hacer y hay un buen de pacientes y bajas y pues hay pacientes graves con colangitis que ni ellos saben que tienen en el ultrasonido. Y pues también la experiencia de los endoscopistas, a lo mejor bien, le hacemos diagnóstico oportuno, lo presentamos y pues, o sea, eso no es de cosa de nosotros, pero pues pueden perforarlo, etcétera, pues también todo eso influye en pues el tratamiento y cómo le vaya a ir a nuestro paciente. La disponibilidad del material que se haya o que se tenga en los hospitales y pues los costos, ¿no? Es evidente que un paciente con colangitis severa pues va a tener altos costos hospitalarios tanto por el manejo como por el diagnóstico, en los estudios de imagen que necesita y pues hay que verlo como una patología muy de nosotros muy quirúrgica y pues hay que ponernos a nuestro. Ya no se escucha nada. Ya acabé de hablar. Vale, gracias. Bueno, como último comentario que nos deja el doctor Pinto, dice que a los compañeros R1, que ahora que ya conocen las guías de Tokio, de las que se platicó y que Miguel nos hizo el favor y la doctora Vero de anticipar la parte terapéutica en algunas, sí es el deber de casi de todos los residentes, aprenderlas para clasificar a los pacientes y no irnos con lo que nos cuentan en otros servicios, más que ya todo está escrito, simplemente hay que leerlo, reproducirlo y nada más. Agradecerle al doctor Pinto, se tomó el tiempo de ingresar a la clase para orientarnos y sí, siempre son muy valiosas sus participaciones. La realidad es de que no había pensado en lo de ¿A usted las hace mucho diluciones esfuerzo para hacer popó o no? en las ¿Hacer popó? diluciones ¿Cuesta o no? del medio de contraste y las Exacto, pero muchísimas observaciones gracias. de él con su experiencia. Pues, si no hay ningún otro comentario, pues hasta aquí acabaría la clase el día de hoy, del temario del puente R3. Y la próxima clase continuaríamos con el tratamiento de las patologías vistas en estas últimas 2 clases. Y nada Sí, más. entonces, nada más les encargo que se pueden ir leyendo todas las guías para que sea de más provecho la clase y no solamente esté hablando y que nadie participa. O si las leen antes, les va a quedar más la información. Sí. Vale. Entonces, ¿algún otro comentario? Agradecer al doctor Pinto, agradecer a los compañeros que han participado y pues buena charla, Jaime. ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver. Prendan sus cámaras, por favor. Si están en la clase. A ver, no alcanzo a ver a todos. Me sigo viendo A ver, dejen de grabar primero.